¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Quack Quack. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 21. Cecilia. Hubo un momento de silencio, y luego un suspiro muy deliberado. Cecilia era una inteligencia artificial, así que cada sonido que emitía por sus altavoces era intencional. En este caso, me estaba diciendo una vez más lo disgustada que estaba por ser utilizada como asistente personal. Estaba íntimamente conectada a mi teléfono, así que cualquier mensaje, texto o llamada pasaba por ella. Incluso había configurado nodos de IA que podían enviar respuestas básicas para que no pareciera que me perdía cuando estaba en otro mundo. Todo era para ocultar la idea de que me estaba tomando estos largos sabáticos. Tu hermana quiere hablar contigo. También tienes un mensaje de Caleb. Por fin habló. ¿Qué tiene que decir Caleb? Pregunté primero. No quería ser insensible con mi hermana, pero necesitaba ocuparme de mi asunto. Mi vida había demostrado ser peligrosa, y casi le había costado la vida a mi hermana. No diría que la estaba evitando, pero no quería que se repitiera lo de la última vez. Hasta que arreglara las cosas con Marsh y sus asaltantes, no quería correr más riesgos. Se oyó un clic y luego se reprodujo un mensaje. Jefe, necesitamos hablar. Tenemos unos problemas y necesitamos al jefe. Te escribiré para que te diviertas. Su voz no sonaba agresiva ni desafiante. Más bien, parecía aprensivo, como si no quisiera hacer esa llamada. ¿Cecilia? Pregunté. ¿Quiere vernos esta noche? He actualizado tu agenda, respondió con voz monótona. Revisé la agenda y vi que quería vernos más tarde. Planeaba quedarme en este mundo esa noche y regresar al día siguiente. Eso significaba que también tenía que encontrarme con Kiera. Era hora de llevarla de vuelta a Yermo. Sería una conversación difícil con Gabriella. También tenía que preparar los suministros comerciales fuera de Twin. Parecía que la lista de cosas por hacer era interminable. Está bien, prográmame un viaje compartido a mi casa, dije mientras salía de la fábrica. Maestro, ¿puedo hacerle una recomendación? Preguntó Cecilia con voz un poco insegura. Me sorprendió un poco, rara vez había hablado más allá del mínimo indispensable para mantener una conversación. Deberías ir a hablar con tu hermana, afirmó. ¿Mi hermana? No pude evitar sonar un poco confundido. Aunque amaba y me preocupaba por mi familia, quería que se alejaran de esta vida lo máximo posible. Eso significaba que tenía que distanciarme de ellos por un tiempo, pero cuando por fin pudiera darles todo lo que necesitaban, valdría la pena. Dicho esto, Hazel parecía haber sido arrastrada a mi mundo a la fuerza por un tiempo. Tuve que decidir aumentar la distancia entre nosotros. Cecilia lo comprendió, así que me sorprendió que hiciera tal recomendación. Por sus mensajes, parece que tiene algunas preguntas, dijo Cecilia. ¿Me ha enviado algunos mensajes cuestionables? No, para nada. Salvo los típicos llantos y sollozos, sus mensajes son normales. Entonces, me preocupa más su presencia en Internet. Algunas de las búsquedas que ha hecho en tu portátil y teléfono. ¿Su portátil y su teléfono? ¿Por qué los conoces? Cuando querías que te vigilara, ¿no te referías a eso? Aparte de Mizuki, cuya información personal está oculta mediante cuentas falsas y alta seguridad, he estado monitoreando a todos en tu vida. Por ejemplo, conozco todos los bienes e ingresos de Lily. Si quieres, puedo enviarte toda la información. Eso, por un instante, estuve tentado, pero luego negué con la cabeza. No, no quiero obtener información ilegalmente. A menos que sea algo que me ponga en peligro a mí o a mis seres queridos, no quiero saberlo. ¿Seguro? Te puedo decir el término de búsqueda más común de tu hermana. ¿Es qué debo hacer si me atrae sexualmente mi hermano? No. No, estoy bien. Pero seguiré tu consejo. Si crees que debería hablar con ella, lo haré. Como quieras. Solté un suspiro de alivio cuando terminó con eso. El conocimiento era poder, pero también podía ser una maldición si sabías demasiado. Había cosas que prefería mantener en secreto, y no me gustaba la idea de espiar a mi familia. Claro, no era tan tonto. No le pedí a Cecilia que parara. Probablemente encontraría la manera de evitarlo de todas formas, y prefería estar al tanto si algo malo estaba pasando.
Saqué mi teléfono y empecé a escribirle a mi hermana. Normalmente, dejaba que Cecilia se encargara, pero tratándose de la familia, sentía que debía esforzarme un poco. Además, Cecilia ya parecía bastante molesta porque la usara como asistente, así que pensé que era mejor dejarla en paz, sobre todo después de que se desviviera por ayudarme. Al abrir mi Messenger, ignoré todos los mensajes anteriores de Acel, pues pensé que solo me darían un dolor de cabeza. Yo. Hola. Acel. ¿Dónde has estado? Su respuesta fue casi inmediata. Casi podía oír la voz de mi hermana, llena de ira y pucheros, en su comentario. Ya estaba escribiendo más, así que decidí escribir una respuesta rápida. Yo. Tuve que salir de la ciudad por un rato. Fue la mejor excusa que se me ocurrió. No era como si algo así debiera ser increíble. Ese tipo de excusa quizá no funcionara con una pareja, pero era solo mi hermana. Acel. Nadie puede contactarte. Acel. ¿Qué? Acel. ¿Fuera de la ciudad? Acel. Respiré hondo y seguí escribiendo. No iba a dar explicaciones. Solo diría que era de negocios o que tenía algo que ver con el aprendizaje de Mizuki. Seguiría apoyándome en eso mientras fuera necesario. Yo. ¿Qué necesitabas? Acel. ¿Podemos vernos? ¿Almorzar? Mi estómago pareció rugir en cuanto leí esas palabras. Tenía mucha hambre. Desde que estaba en el mundo apocalíptico, comía cada vez menos. Ver la comida asquerosa de la que vivía la gente de ese mundo era suficiente para arruinarle la dieta a cualquiera. Cuando comía, solía ser algo que sacaba apresuradamente de una lata o caja. No había tenido una comida fresca y limpia en lo que parecía una eternidad. Yo. Sí. Me encantaría. Nos vemos aquí. Le di a mi hermana la información sobre dónde encontrarnos. Era un lugar que conocía, y estaba más o menos a medio camino entre el apartamento de mi madre y el almacén del centro. También programé mi coche compartido y terminé viajando en relativo silencio. Tenía un poco de tiempo, así que primero fui a mi casa a cambiarme y ducharme. Aún no me hacía a la idea del tamaño del lugar. Cada vez que me daba cuenta de que era mi casa, no podía evitar sentir una oleada de emoción. Vi un paquete en el suelo al salir del ascensor. Lo recogí y lo abrí. Había una tarjeta de Lily. Lamento lo que pasó antes. Ya que planeas tener éxito, es hora de que empieces a vestirte como corresponde. Lily. Mis labios no pudieron evitar sonreír al abrir el paquete. Lily debió de sentirse mal por haberme presentado la propuesta de los representantes de Alco. No le satisfizo solo comprarme las algas, así que también me envió ropa. Me había regalado varios conjuntos de ropa. No era un traje, pero imaginé que probablemente le sentaría bien a Lily. Era de alta calidad y transmitía una sensación de riqueza. Sin duda, era ropa más cara de lo que yo solía usar. Al menos, me di cuenta de que era muy cara. Miré las etiquetas y me di cuenta de que también me quedaban bien. Ni siquiera estaba segura de dónde había sacado mis tallas. Me puse ropa y fui al baño. El baño era enorme y la ducha era amplia. Había duchas arriba y desde 3 lados diferentes, lo que significaba que podía ducharme y limpiarme bastante bien en poco tiempo. Lily pensó en todo. Había jabón, champú y toallas en una cesta de regalo sobre la encimera. Ya lo había notado antes y venía con el apartamento, pero aún así me asombraba lo listo que estaba para entrar a vivir, ya que no tenía, ser rico era genial, o quizá era Lily quien intentaba consentirme. ¿No solía ser al revés? Terminé de limpiarme y vestirme, sintiéndome como nuevo tras limpiarme de toda la mugre y el polvo del otro mundo. Salí a ver a mi hermana. El lugar que elegí para encontrarme con ella me resultaba familiar. Era el café donde Lily y yo nos conocimos. Al principio, me pareció demasiado caro, pero a medida que mis gustos cambiaron, descubrí que me gustaba bastante. Sin embargo, cuando mi coche compartido se detuvo, no pude evitar fruncir el ceño. Acel estaba de pie en la entrada, pero un hombre la observaba de pie. Estaba de espaldas a la pared y se sentía incómoda, pero él tenía una mano apoyada en la pared y la miraba con lascivia. Antes, esto siempre me había resultado irritante. Normalmente me enfadaba, pero al final, era lo único que podía hacer. Sin embargo, ahora las cosas eran diferentes. Usé el digitalizador para materializar la espada de Anuel en mi mano. Me acerqué. Capítulo 22. Oye, si fuera un hombre de verdad, ¿no dejaría abandonada a una preciosidad como tú? Eso no es. Acel me miró fijamente. Daniel.
El hombre miró a su alrededor y Azel aprovechó la oportunidad para esquivarlo. Corrió hacia mí y me agarró del brazo. Sus ojos reflejaban miedo y preocupación. Tiró sutilmente de mi brazo, insinuando que quería que escapara de la escena con ella. Al fin y al cabo, siempre había sido mi hermana mayor y quería cuidarme. Si eso significaba huir, era la opción más segura. En el pasado, no pude hacer mucho para proteger a mi hermana. Las veces que lo intenté, a menudo terminé recibiendo una paliza. Dejé de defender a mi hermana cuando la acosaban, no porque no quisiera, sino porque no podía mirar sus rostros de culpa mientras sangraba por ellos. Sin embargo, ya no era la misma persona que antes, y no tenía por qué temerle a este tipo. Ignoré los tirones de Azel y le di unas palmaditas suaves en la mano. ¿Estás bien? Estoy bien, respondió ella rápidamente, mientras sus ojos se dirigían al hombre que la estaba molestando. Me volví hacia él. Era un chico de 20 y tantos años, así que no era mucho mayor que Azel, así que me parecería raro que intentara ligar con ella. Tenía el pelo negro y los ojos oscuros, e incluso podría considerarse atractivo. No me gustaba nada. ¿Eres tú el idiota que dejó a semejante belleza sola? Preguntó el chico, y al instante oí su voz arrogante, como si me menospreciara. Agarré a Azel y la acerqué más a mí, rodeándola con mi brazo por la cintura. ¿Tienes algún problema con eso? Azel parecía tan sorprendida como el chico, pero no se resistió y, en cambio, apoyó la cabeza en mi hombro para ocultar su rostro. Para alguien que no supiera que éramos hermanos, el gesto parecería extremadamente íntimo. El chico pareció pensarlo mientras la ira se reflejaba en su rostro. ¿Te atreves a amenazarme? ¿Sabes quién soy? No te amenacé. El cuchillo que sostenías movió ligeramente mientras me preparaba para atacar. Todavía. El tipo me miró con desdén y soltó una risa odiosa. Mi padre es extremadamente rico. Un pobre desgraciado como tú ni siquiera tendría derecho a amenazarme. Mientras hablaba, mis ojos ya recorrían el exterior del café. Nuestra conversación no parecía especialmente tensa en ese momento, así que apenas llamábamos la atención del establecimiento. Sin embargo, no estábamos completamente sin público. Había una cámara grabando la calle. Podría encargarme eso fácilmente con Cecilia. El problema era que el hombre también parecía tener guardias. 3 hombres observaban nuestra conversación con cierto interés, y al menos 2 de ellos estaban armados. Un tipo estaba sentado en un banco cercano con aspecto de estar leyendo el periódico. Había otro tipo escondido a la vuelta de la esquina, y luego un tercero al otro lado de la calle que nos observaba. Una vez que Cecilia interfiriera con la señal de vídeo, iría primero por el hombre del banco. Parecía ser la mayor amenaza. Después, tendría que preocuparme por el francotirador del otro lado de la calle. Usaría a este fanfarrón como tapalera. Si lo estaban protegiendo, no creía que lo mataran para llegar a mí. También supuse que no atacarían innecesariamente a mi hermana en el calor del momento. Mientras yo tomara la iniciativa, podría llegar al 1 contra 1 rápidamente. No consideraba al fanfarrón en sí una amenaza en absoluto. Era solo el hombre de la esquina del que tenía que preocuparme. Creo que la riqueza tiene muy poco que ver con la rapidez con la que alguien muere, gruñí. ¿Te atreves? Sus ojos se abrieron de par en par. Esa fue mi oportunidad, sin embargo, un momento antes de hacer mi movimiento, el hombre con el periódico de repente habló. Trevor, tu padre ya te advirtió sobre meterte en líos en público. Tienes un buen ejemplo. El hombre le habló al chico, pero me miró fijamente, casi como si viera el cuchillo que aún tenía escondido en la manga. Me sorprendió ver que no era mucho mayor que el chico rico, rondaba los 20. No sabía qué era, pero sentía cierta presión. Enseguida me di cuenta de que no era fácil tratar con él. Daba la impresión de alguien con mucha experiencia en combate. Mi sentido del peligro se activó y comprendí que mi plan probablemente habría fracasado desde el principio. La mirada había sido una advertencia dirigida por mí. Como no quería poner en peligro a mi hermana, retiré rápidamente el cuchillo. Azel no se dio cuenta de nada. Seguía aferrada a mí con el rostro oculto. Era difícil percibir sus sentimientos, pero podía sentir su cálido aliento en mi cuello y era un poco molesto. Anthony. El chico se giró como si acabara de pensar en algo. Estabas con las fuerzas especiales. Puedes encargarte de estos plebeyos por mí. Intentaste ligar con una chica que no estaba interesada, y ahora quieres que yo pelee tus batallas por ti. El otro hombre finalmente apartó la mirada de mí para darle al otro una mirada de disgusto.
Cuando sus ojos oscuros finalmente se apartaron de los míos, solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Azel pareció notar el cambio de tensión y levantó la vista. Tenía la cara roja por alguna razón, y solo me miraba a través de un hueco en su cabello rubio. No es así. Protestó el niño rico, señalándome con el dedo. Él empezó. Cuanto más hablaba, más idiota me parecía. Era unos años mayor que yo, pero parecía actuar como un niño. Era alguien que había llevado una vida extremadamente protegida. Lo supe al instante. Estás armando un escándalo. El otro hombre no pareció conmoverse en absoluto por los comentarios de Trevor. Solo paramos aquí porque dijiste que tenías hambre después del viaje. Vinimos a la ciudad con un propósito. Sí, lo sé, respondió Trevor, irritado. ¿Eso no significa que no deba proteger mi manada? ¿Orgullo? Se burló el hombre llamado Anthony. ¿Qué orgullo hay en coquetear con mujeres desconocidas cuando estás aquí para conocer a tu futura prometida? Vaya. Esta vez Trevor se estremeció como si le hubieran dado un golpe. ¿Eso no es seguro? Quiso decir más, pero la mirada severa de Anthony lo silenció. Ve a la limusina y espérame. Pero... ¿tengo que volver a preguntar? Una extraña presión empezó a emanar de Anthony, y Trevor finalmente tuvo suficiente. Ese sí, asintió, pero seguía mirándome. Esto no ha terminado. Se dio la vuelta y prácticamente huyó. Para mí, esto estaba completamente acabado. Me acerqué para llevar a Azel al café, pero fue entonces cuando Anthony apareció de repente frente a mí. Quisiera disculparme por las molestias que causó. Anthony esbozó una sonrisa que no le llegó a los ojos. El joven amo es impulsivo y tonto a veces. Su padre intenta encontrarle una esposa. Cree que eso lo calmará. Cualquier novia que tenga no será mi hermana, respondí. ¿Tu hermana? Por primera vez, sonó genuinamente sorprendido, y me maldije por haber revelado eso sin querer. Bueno, no te preocupes, te dejaremos a ti y a tu hermana en paz. Sacó la mano y tenía en ella una tarjeta de presentación. ¿Qué es esto? Pregunté con cautela, incluso mientras lo tomaba. Una disculpa. El negocio de mi jefe son las bellas artes y la fotografía. Lo fulminé con la mirada. A mi hermana no le interesa posar como modelo. No pareció ofendido, sino que sonrió con comprensión. No me entiendes. Me fijé en las manchas de pintura y tinta en las yemas de sus dedos. Reconozco a un artista con facilidad. Azel jadeó, cubriéndose las manos avergonzada. Aunque había intentado asearse y verse bien, se había olvidado de lavarse bien las manos. Tal oferta podría parecer un sueño, y pude ver una mirada de esperanza en sus ojos, pero seguía siendo extremadamente escéptico. ¿Nunca has visto nada de su arte?, respondí rotundamente. Claro, por eso te di la tarjeta, respondió con suavidad. Si llamas al número, puedo conseguirle una reunión con uno de nuestros reclutas. Si nos gusta su arte, podríamos comprar algo y exponerlo. Es lo mejor que puedo hacer por las molestias anteriores. Aunque aún no confiaba en él, no encontré nada malo en lo que dijo. Asentí con firmeza. Lo pensaré. Por favor, hazlo. Hizo una reverencia cortés y luego se dio la vuelta y se alejó. Los otros hombres lo siguieron, en dirección a una limusina de aspecto caro estacionada al otro lado de la calle. Allí estaba Trevor. Miraba a Anthony por la ventana con tristeza e impaciencia, pero también parecía temeroso de decir nada más. No fue hasta que se fueron que me di cuenta de que ni siquiera le había preguntado a Azel qué sentía. Esto la involucraba, y yo había estado tomando las decisiones delante de ella. Azel, disculpa haber contestado por ti, me detuve al darme cuenta de que Azel temblaba entre mis brazos. ¿Estás bien? La aparté, solo para oír a Azel murmurar entre dientes, presa del pánico. Mi hermano me quiere. Mi hermano me quiere. Mi hermano me quiere. ¿Estás bien? Extendí la mano y la toqué. Azel se recuperó de repente y me abrazó. Daniel, te quiero. Parpadeé. Yo también te quiero. Eres mi hermana. Parpadeó. Cierto, hermana. De repente, parecía abatida. ¿Estás bien? Entremos ya. De repente se impacientó, me agarró la mano y me empujó hacia el café. Decidí ignorar lo sucedido. No era la primera vez ni sería la última. Capítulo 23. Que este lugar es carísimo. ¿Seguro que podemos permitírnoslo? Preguntó Azel con incertidumbre mientras recorría el menú con la mirada.
Está bien. Consigue lo que quieres. No era que no entendiera el sentimiento de Hazel. No hace tanto tiempo que estaba en su lugar. Este café era simplemente un lugar de alta categoría. Una comida ligera costaba lo que habría sido una comida abundante en un buen restaurante, según mis antiguos estándares. Sin embargo, el lugar era tranquilo y se disfrutaba de mucha privacidad. Desde que conocí a Mizuki y Lily, poco a poco había ido cambiando mi opinión sobre el precio y el exceso. Mi hermana aún no se había acostumbrado a nada de eso. No había visto dónde vivía ni sabía cuánto dinero ganaba. Había evitado decirles esas cosas para que no hicieran preguntas ni se preocuparan demasiado. Pero ya era hora de que tuviera que sincerarme con ellos. Me preguntaba cómo reaccionaría Hazel si la invitaba de nuevo a mi suite. Probablemente se pondría celosa. Bueno, pronto compartiría mi fortuna con mi familia. Has cambiado, dijo Hazel tan bajo que casi no la escuché. Tuve que cambiar, admití, haciéndola sobresaltar. La vida que todos vivíamos, no era vida para ninguno de nosotros. Al menos, en aquel entonces, creía entenderte. Ahora ya no sé qué piensas. Bien, hermano. Me miró con pucheros. Me reí entre dientes cuando la camarera se acercó a la mesa. Ambas pedimos y luego se fue. Hazel parecía querer decir algo más, pero también parecía un poco incómoda. Aunque parecía lo suficientemente guapa como para estar en este café, era evidente que estaba fuera de lugar. A pesar de lo guapa que era mi hermana, era una pena que tuviera que vivir una vida tan miserable donde incluso estos excesos le incomodaban. Tomó su vaso de agua con ambas manos y bebió con cuidado, con la mirada perdida en todas direcciones cerca de mí. Parecía que necesitabas hablar. Finalmente hablé. Cierto. Su cuerpo se enderezó un instante, pero enseguida volvió a quedar flácido. No es nada. Había armado tanto alboroto que incluso Cecilia sintió que debía intervenir y decir algo. No podía dejarlo así. Estaba claro que Hazel tenía algo que decir. Ya escúpelo. Sé que no estaba siendo delicada, pero nunca se me dio bien serlo con mi hermana, sobre todo cuando se ponía difícil. Hazel me miró con enfado mientras cruzaba los brazos, pero al cabo de un momento suspiró. Solo quería asegurarme de que estabas bien, dijo con cautela. Últimamente he tenido sueños raros. ¿Sueños? Pregunté, inclinándome hacia adelante. Están muy distorsionados. Arrugó el ceño. Soñé que alguien salía de tu habitación y me atacaba. No me digas, respondí sin comprometerme. Me removí ligeramente en el asiento. Nunca supe exactamente qué le había pasado a Hazel después de que Marshall la secuestrara. Supuse que la habían dejado inconsciente y la habían metido en esa cámara de animación suspendida poco después. Parecía no recordar nada de lo sucedido, así que decidí no mencionarlo y arriesgarme a que recordara cosas que no debía. En cuanto al plan de Marshall, no lo sabía. No entendía su razonamiento en absoluto. Decidió vender a Hazel en cuanto la secuestró, y además la congeló e intentó presentarla como una especie de reliquia de preguerra. Esta era una de las razones por las que necesitaba entrar en la guarida de Cocan Valles. Sentía que solo allí encontraría respuestas. No es solo eso, respondió Hazel, temerosa de que no la tomara en serio. También hay otros sueños. Había un lugar, y una luz brillante. La gente hablaba por encima de mí. ¿Eso no suena como una abducción extraterrestre? Intenté evadir el tema. Hablo en serio. Frunció el ceño. Estabas allí, y... Te vi morir. Gritó, tapándose la boca al darse cuenta de que había hablado demasiado alto. Oh. Sentí un poco de frío cuando dijo eso. ¿Qué? Preguntó ella. ¿No es ese el sueño con la magia y tú eras una estrella de acción o algo así? No me hacía ningún placer intentar manipular a mi hermana, pero tampoco quería que recordara lo sucedido. En lo que a mi familia concernía, ese otro mundo no existía. Solo deseaba que lo olvidara. No estoy hablando de eso, respondió ella, luciendo un poco hosca. Usted no es. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. He tenido otros sueños. He tenido sueños donde te vi morir de otras maneras. Negué lentamente con la cabeza y suspiré. Hazel, estoy bien. Ya lo ves. No morí. Solo estás estresada porque me he ido y tienes miedo de que algún día no vuelva. Esa parte no mentía. Parecía que no se refería al sueño vívido que tuvo al despertar en ese mundo. Le había causado algún tipo de trauma en lo más profundo de su psique y soñaba conmigo muriendo.
Si ese era el caso, podía entender de dónde venían. ¿Volverás? Preguntó ella. ¿Qué? ¿Volverás de donde sea que vayas? Cuando me miró, sus ojos desprendían una extraña intensidad y no parpadeó. Por supuesto, respondí, pero sentí que mi corazón se apretaba un poco. Recordé cuántas veces mi vida había corrido peligro desde que empecé a viajar a ese mundo. Estaban los invasores que me capturaron y torturaron. Estaba la colonia de bestias. Estaba esa abominación subterránea. Al parecer, podría, y quizás debería, haber muerto. Si eso hubiera sucedido, mi familia nunca se habría enterado de lo que estaba pasando. Se habrían quedado confundidos. Me hacía sentir incómodo, como si los estuviera decepcionando al tomar riesgos. Bueno. Aunque mis palabras no me convencieron, fueron suficientes para mi hermana. Confiaba en mí, y eso solo me encogió aún más el corazón. Ya me había prometido no correr más riesgos. Por otro lado, estaba hablando de entrar en un cuartel general enemigo con Jack, un tipo al que ya podía considerar de dudosa confianza y lealtad. Por suerte, no tuve que pensar en cosas tan difíciles, ya que llegó la comida y me harté para no tener que hablar mucho. Hazel se relajó un poco y pasó la mayor parte de la comida hablando de sí misma y de cómo le había ido a su madre desde que me fui. Ambas parecían estar bien. Con los cobradores de encima y un trabajo de verdad, su situación en casa había mejorado. Sin embargo, mi madre estaba triste por mi ausencia y llamaba a Gabriella a menudo para quejarse. Probablemente podría contar las veces que mi madre había llamado a Gabriella, pues recibía una llamada de Gabriella después de casi todas. Me alegré de tener a Cecilia como filtro, ya que no quería tener que escuchar esos mensajes. ¿Eso es todo? Preguntó la camarera, su mano tocando la punta de mis dedos mientras empujaba la cuenta hacia ella. No, estoy bien, respondí brevemente mientras retiraba mi mano. Apretó los labios, tomó mi tarjeta y se fue. Hazel nos miraba con el ceño fruncido. Mi hermano sigue tan despistado como siempre, al menos dijo en voz baja para sí misma. No diría que no tenía ni idea. La camarera había visto mi tarjeta VIP negra y sabía lo suficiente para saber qué significaba. Probablemente buscaba a un mujeriego rico que la ligara y la llevara a su casa. Podrían colmarla de regalos. Con solo verla, ya estaba seguro de que era de ese tipo. No era de los que pierden el tiempo con cazafortunas. Ella simplemente no lo consiguió, ya que ese tipo que había estado molestando a Hazel sería perfecto para ella. ¿Cómo se llamaba? Trevor. Por favor, no desaparezcas, hermano, añadió Hazel mientras nos despedíamos. Le compré un viaje compartido a casa de mamá y esperé a que se fuera. Una vez solo, miré mi perco. ¿Tenemos un horario y lugar para encontrarnos con Caleb? Por supuesto, lo conocerás en 30 minutos. Di un salto. 30 minutos. Podrías haberme avisado. Ya se estaba haciendo tarde, pero todavía tenía algo de tiempo, así que me tomó por sorpresa. ¿Con quién te crees que estás hablando? Calculé correctamente cuánto tardarías. Tu viaje compartido te llevará dentro de los 5 minutos de la hora programada. Mi planificación anticipada es impecable. Arqueé una ceja. ¿Percibo orgullo en tu voz? ¿Orgullo? ¿Cómo podría gustarme ser tu secretaria? Si voy a hacer cualquier tarea, naturalmente la haré con todas mis fuerzas. Como digas, respondí, sin querer entrar en más peleas con ella, sin embargo, me pregunté si la programación de Cecilia cambiaría con el tiempo suficiente. Capítulo 24. El vehículo de transporte compartido se detuvo frente a una fábrica que parecía bastante abandonada. La zona de la ciudad donde estaba mi almacén no era elegante, pero estaba bien iluminada. Los edificios estaban intactos y el lugar, en general, contaba con buena seguridad. Comparativamente, este parecía un lugar particularmente sospechoso, y no me habría sorprendido si alguien me hubiera dicho que habíamos viajado accidentalmente al mundo apocalíptico. Cecilia, murmuré con incertidumbre mientras consideraba salir. Aquí es donde Caleb y su pandilla residen normalmente cuando no te visita, dijo Cecilia con un tono despreocupado, como si no tuviera nada que ver con ella. Dejé escapar un suspiro. Bueno, no es que crea que me traicionará. Seguía siendo mi esclavo, y a menos que Cecilia me dijera lo contrario, su collar seguía funcionando. Bajé del coche, y el servicio de transporte compartido aceleró demasiado rápido y me marché del lugar. Miré hacia un edificio con las ventanas tapiadas y una puerta que parecía apenas aguantar.
Sin embargo, la dirección era la acordada, y empecé a preguntarme si esta era la forma de Cecilia de castigarme por aprovecharme de la facilidad con la que la usaba. En el futuro, quizás sería mejor programar mis citas. Llamé a la puerta, que chirrió al abrirse una rendija. Entrecerré los ojos, pero un momento después la puerta se abrió de golpe y Caleb estaba allí. Jefe. Llegó justo a tiempo, declaró Caleb. Oye, pasa, pasa. Lo seguí, pero preparé mi inventario para sacar la espada de Anuel y lanzar una granada de humo. Por suerte, el entorno despertó todos mis sentidos apocalípticos y estaba listo para cualquier cosa. Sin embargo, resultó que mi preocupación fue en vano, ya que me llevó a un espacio lleno de gente. Había un sofá grande con un par de chicos sentados, viendo un televisor enorme que parecía estar transmitiendo algún programa. Este era el vestíbulo de un antiguo negocio, y habían convertido la recepción en un bar improvisado. Había una docena de botellas de licor, además de otros objetos. En resumen, el lugar parecía cómodo y cutre a la vez. Esta es la tripulación que reuní, dijo Caleb con un gesto de entusiasmo. Y esta es la cuna. ¿Qué les parece? ¿Aquí es donde vives? Pregunté, intentando que no se me notara ninguna expresión en el rostro. Ah, no, no tengo un sitio tan bonito, respondió tímidamente, rascándose la nuca. Bueno, a veces nos quedamos aquí cuando no encontramos dónde pasar la noche, pero no es para tanto. No sabía qué decir. No esperaba que este tipo viviera en semejante situación. ¿No era prácticamente un indigente? Bueno, lo conocí trabajando para un prestamista turbio, así que no esperaba que estuviera en la alta sociedad, pero tampoco esperaba una situación tan patética. Le había dado algo de dinero. Debería haberle bastado para pagar el alquiler de un mes. Quizás pensaron que no duraría. ¿La televisión? Pregunté. Me estaba metiendo con lo único que tenía un trasfondo de riqueza evidente, aparte de las drogas. Apenas sabía de las drogas del mundo apocalíptico. No me interesaba saber de las drogas de este mundo. Quería ganarme la vida de la forma más honesta posible, y convertirme en una especie de capo de la droga no me sentaba bien. Ah, jefe, cuando nos dio el dinero, dijo que podíamos usarlo para gastos. O sea, nos contuvimos, pero, parecía extremadamente nervioso, y los demás hombres apagaron el televisor y se incorporaron en sus asientos, preocupados. ¡Qué bien! Tosí con torpeza. He visto que has estado enviando las cosas al almacén correctamente. Gracias, asintió con entusiasmo. Si tienes alguna otra petición, soy tu hombre. Le di dinero y le encargué que llevara cosas al almacén. La parte del almacén a la que les permití entrar estaba separada de la parte donde tenía a mi personal de seguridad, pero la mayoría de las cosas que le envié eran de baja calidad. Sin embargo, parecía que simplemente había recorriendo todos los supermercados locales y comprado lo que había en los estantes. No compró las cantidades a granel sin etiquetar que Mizuki había podido enviar. Pensé que comprarías las cosas directamente de un vendedor. Habrías gastado menos y te habría sobrado para comprar cosas. Ya me imaginaba que la mayor parte de su dinero se iba a la droga. No quería vigilar cómo lo gastaban. No era filántropo. Si vendía un arma en un mundo apocalíptico, no me preocupaba a quién disparaban. Aquí era igual. Podría enviarles más dinero, pero probablemente solo comprarían más droga, y mientras estuvieran contentos con lo que les pagaba, no sentía la necesidad de cambiar eso. Después de todo lo sucedido con Mizuki y su familia, y de la atención que estaba generando trabajar con Lily, me di cuenta de que contar con mi gente para adquirir bienes probablemente era lo mejor. Por eso no les hice más solicitudes. La familia de Mizuki vigilaba todo lo que hacía, y Lily bien podría ser una agente de la organización encubierta de algo. Quizás por eso había venido aquí para hablar con Caleb y prepararlo mejor como proveedor. Lo siento, jefe, bajó la cabeza mientras lo reprendía. Por eso lo contactaba antes. Tenemos algunos problemas con el proveedor. ¿Problemas? Fruncí el ceño. ¿Qué tipo de problemas? Logramos encontrar un proveedor barato. Venden todos los productos que nos han pedido, pero en cuanto estábamos a punto de cerrar el trato, nos cerraron el trato. ¿Cerrar? Son una pandilla. Resopló furioso. No nos dejarán ser el proveedor a menos que les paguemos una comisión por encontrarlo. Fruncí el ceño al comprender lo que decía. Caleb, ¿fuiste a la pandilla de buscar al proveedor? Ah. Jefe, no es así. Levantó las manos a la defensiva. Tú fuiste quien me dijo que usara todos mis recursos internos.
Solo pregunté a unos amigos si conocían algún sitio donde comprar productos baratos de China. Me pusieron en contacto con alguien. Podemos comprar suministros directamente desde el barco. Sin embargo, en cuanto mis amigos se dieron cuenta de que no era un trato personal y vieron cuánto dinero había en juego, se pusieron avariciosos. Exigieron que pagáramos. Nos amenazaron a nosotros y al proveedor. Negué con la cabeza. ¿No podríamos usar otro proveedor? Jefe, revisé el precio de otros suministros. Como no somos una gran empresa, no nos hacen descuentos. No puedo comprar por mucho menos de lo que ya encontramos en una tienda. Es 5 veces más caro que con este proveedor. ¿Cuánto piden de comisión? Quieren $100.000 por adelantado y luego el 50%. $100.000. Abrí mucho los ojos, pero después de un momento me tranquilicé. Era una cantidad exorbitante de dinero, que incluso podría considerarse un delito, pero no tenía ni la gente ni los recursos para hacerme enemigos. Debería tener lo suficiente para pagarles esa tarifa. Quizás podamos llegar a un acuerdo. Si no fuera un problema de suministro, ni siquiera me opongo a pagar los precios del supermercado. A una quinta parte del costo, podemos permitirnos darles el 50% del costo de lo que compramos. Eso solo significa un margen del 150%, que sigue siendo más de un tercio del precio del supermercado. Cuando ahorrábamos tanto dinero extra, esos $100.000 se acumularían rápidamente. Una vez que mi negocio despegara en el páramo, $100.000 no serían nada. No, jefe dijo, negando con la cabeza. Quieren el 50% de las ganancias. Disculpe. Dicen que si continuamos haciendo negocios en la ciudad, querrán el 50% de todo lo que ganemos solo por el derecho a hacer negocios. Entonces, es extorsión después de todo. Eso es lo que he estado diciendo todo este tiempo, jefe, declaró Caleb. ¿Qué es esta pandilla? ¿Cuántos son? Jefe, sé que es capaz, pero no puede ser que esté pensando. Caleb, lo miré mientras cruzaba los brazos. Tragó saliva con dificultad, apartando la mirada de la mía. Sí, se hacen llamar la guarida del tigre. No sé cuántos tienen, pero sé que tienen las manos en todo el AMPA. Son dueños del barrio chino y de los muelles. Me contrataban para hacer viajes anónimos desde los muelles a varias personas del barrio chino. El trabajo empezó a volverse demasiado peligroso, así que conseguí un trabajo de usurero. Así fue como me encontraste. Ya veo, ¿hay algo más? Ah, están metidos en el tráfico. Cuando fuimos a secuestrar y vender, a tu mamá, ellos eran los compradores. Mis labios se esbozaron una sonrisa, y los hombres no pudieron evitar mirarse con preocupación. Parecía que las cosas se solucionarían solas. Había pensado en encargarme de ellos algún día. Capítulo 25. Esto es, ¿el jefe del almacén nos hace dejar las cosas? Caleb miraba a su alrededor confundido mientras los guiaba para que se detuvieran frente al almacén. Sí. Miré por la ventanilla del lado del pasajero. Esta vez, Caleb conducía. Se sentía raro ir de copiloto con dos secuaces atrás y Caleb haciéndose el adulador a mi lado. Empezaba a sentirme parte del AMPA. Por otro lado, el coche tenía muchísimo espacio y me hacía sentir como si fuéramos una unidad militar. Compraron una enorme camioneta negra. Ahí fue donde se fue el resto del dinero que les había dado. Me sentí mal por haber dado por sentado que todo se había ido a las drogas. Aunque lo compré de segunda mano, estaba en buen estado y Caleb lo había comprado a buen precio. Pensó que llevarme de paseo sería parte de su trabajo en el futuro, así que lo compró con la intención de llevarme por la ciudad. Tenía espacio suficiente para 6 personas y se sentía como uno de esos coches a los que se les podría montar una torreta. No me opondría necesariamente a ponerle una torreta encima, considerando lo que estábamos a punto de hacer. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Caleb. El sol se había puesto y empezaba a oscurecer. Abrí la puerta y salí. Para armarse. Jefe, no sentí que tuviéramos que decir nada, pero tenemos armas. Caleb habló con torpeza, tirándose la camisa a un lado para revelar un arma. No como estos, respondí encogiéndome de hombros. Los 3 hombres no tuvieron más remedio que salir y seguirme. De camino desde el escondite de Caleb, había estado trabajando con Cecilia todo el tiempo. Ella ya había apagado y escondido la mayor parte del equipo que podría generar dudas, dejando solo lo que quedaba.
El área subterránea bajo el centro comercial estaba llena de todo tipo de cosas, y aunque buena parte se había distribuido para defender el cuartel general de Ascensión, también había traído un montón de tecnología a la Tierra. Los llevé a esa zona y comencé a sacar los artículos que ya había elegido. Les fui entregando algunos a la vez. Esto es, Caleb frunció el ceño mientras miraba la basura que yo estaba metiendo casualmente en sus manos. La mayor parte era ropa, y el resto parecía lo suficientemente abstracto como para no parecerse necesariamente a armas. Pónganse la ropa, ordené. No parece gran cosa, pero resistirá las balas. ¿En serio? Esto se siente delgado. ¿De qué está hecho? He visto que Blary este tiene como un tercio del grosor. Lo miré con los ojos entrecerrados, y tuvo el buen sentido de sonrojarse. Lo siento, jefe, lo pondremos enseguida. Me adentré más en las zonas más ocultas y saqué algunas armas. Estos tipos tenían balas autorreplicantes, muy parecidas al rifle inteligente que le había dado a Katarina. Sin embargo, no tenía ninguno de los ataques especiales. Era simplemente fuego semiautomático básico. Me dijeron que tenían suficiente potencia como para disuadir a un dragón asesino, así que probablemente bastarían para acabar con ellos. Aún así, elegí la mejor arma. Disparo láser. Usa células de energía. Una ronda son 10 disparos. Actualmente tienes suficiente para 3 caminos, explicó Cecilia. Era una mezcla de escopeta y pistola láser. El alcance era bastante decente y disparaba con una gran cobertura para cualquiera como yo, que no tuviera muy buena puntería. Por lo que dijo Cecilia, era el arma predilecta de una persona adinerada para defenderse. Esto se debía a que no era muy útil tácticamente en ese mundo. El disparo láser podía ser bloqueado por cualquier escudo de energía. Era inútil contra armaduras mech. Sin embargo, en mi mundo, donde no existían tales protecciones, sería un arma devastadora. Lo encendí y se iluminó con un zumbido. Tomé otros 3 rifles y regresé. Los hombres ya estaban vestidos, y comparados con la ropa holgada que llevaban antes, transmitían una imagen completamente diferente. Los trajes eran grises y, como todos combinaban, daban la sensación de un uniforme. Es más, tenían un diseño extremadamente elegante y parecían ligeramente intimidantes, como un equipo SWAT. Se miraban los trajes con los ojos muy abiertos, mientras se complementaban. Nunca había llevado algo tan cómodo. Juro que se adaptó a mi figura, dijo uno de los secuaces. También es térmico. Tenía un poco de frío, pero con esto puesto me siento bien, respondió el otro. Confío en que puedan usarlos. Saqué los rifles, lo que provocó que los hombres gritaran. Nunca he disparado algo así antes, pero puedo entenderlo. Uno de los hombres se rió, con una mirada de admiración en su rostro mientras tomaba el arma. Nunca había visto algo tan tecnológico como esto, dijo Caleb. Jefe, con esta tecnología, creo que me di cuenta de quién es usted. ¿Qué? Lo miré mientras ocultaba la preocupación en mi expresión. ¿Eres un contratista militar, no? Preguntó. Oh, tosí. Algo así. Lo sabía. Sonrió. Trabajar contigo fue la decisión correcta. Nuestro jefe es el mejor. Con equipo como este, esos avariciosos no sabrán qué les pasó. Me quedé un poco sin palabras. Él me observaba y hablaba de tomar la decisión correcta, pero yo llevaba un collar de esclavo, así que no había tenido opción alguna. Bueno, al menos estaban más motivados y ya no parecían marchar hacia la muerte. Incluso con este equipo, nos superan en número por mucho. Lo máximo que podemos hacer es un asalto y fuga, dijo uno de los secuaces mientras revisaba su arma. ¿Dónde están los cargadores? No te preocupes por las pinzas, respondí con torpeza. Y tampoco te preocupes por esta pandilla. Solo sígueme y todo irá bien. Si les hubiera dicho eso antes de darles este equipo, me habrían mirado con recelo, pero ahora asintieron. Ya les había entregado cada pieza de equipo que probablemente costaba tanto como ese coche de la entrada. Eran mucho más valiosas, ya que esa tecnología no existía en este mundo. La armadura de combate que les di no era tan efectiva como la armadura mecha, pero aún así podía absorber la mayoría de las balas. Los rifles podían regenerar munición infinitamente, una habilidad que no existía en mi mundo. Consideré llevar algunos mechas o torretas para tranquilizarme, pero sin duda destacarían en este mundo. Solo tenía lo suficiente para proteger mi almacén, y no tenía tiempo ni fuerza de voluntad para volver a buscar más para este evento.
Según las simulaciones que Cecilia había realizado con antelación, tenía un 90% de probabilidades de que saliéramos ganando en esta batalla. Vaya a los muelles, ordené. Sí, jefe. Apenas evitó saludar antes de tomar el volante y empezar a dirigirnos al centro. Los muelles no eran la dirección del escondite de Caleb, pero seguía siendo una zona deteriorada de la ciudad que había visto días mejores. Para entonces, ya era tarde en la noche y los muelles estaban casi vacíos. Pensé que estábamos perdiendo el tiempo, pero Caleb me aseguró que el capitán del muelle aún estaría despierto. Condujimos hasta una pequeña choza encajada entre dos grandes almacenes del muelle. Me la habría perdido si Caleb no me hubiera guiado. El aire olía fuertemente a pescado y era difícil distinguir mucho en la oscuridad. Caleb me miró, asintió y dio un portazo. El golpe fue fuerte y resonó por todo el muelle. Oye, viejo. Abre la maldita puerta. Gritó Caleb. Mientras seguía llamando, se oyó un clic y la puerta se abrió. Caleb estaba a punto de gritar de nuevo, pero sus ojos y su puño se congelaron al ver a una joven que había abierto la puerta. Parecía china, con ojos cortos, negros y oscuros. Era muy menuda, pero nos miraba con ferocidad. «El abuelo está enfermo, ¿por qué llamas a nuestra puerta tan tarde en la noche?», preguntó. Caleb parecía estar dispuesto a intimidar al anciano, pero tan pronto como apareció una joven adolescente, su boca se llenó de algodón. Lo aparté con irritación y le sonreí. «Me llamo Daniel. Esperaba hacer negocios con tu padre. Necesito provisiones, y parece que él es el hombre con quien necesito hablar». Hizo una mueca. «Te refieres a esa red de contrabando, ¿verdad?». Le dije al abuelo que se saliera de ahí. No tiene buen corazón y ya no soporta estrés, y aún así siguen viniendo a sobornarlo con dinero sucio. Bueno, dejé la escuela privada, así que el abuelo ya no necesita el dinero, ¿me oyes? Levanté las manos a la defensiva. Oye, no he dicho nada de contrabando. Solo quiero comprar algo de los barcos, ¿vale? No quiero nada ilegal. Siendo sincero, todo el asunto parecía turbio desde el principio. Estaba bastante seguro de que no se estaban tramitando las licencias correspondientes para estos artículos, pero dado que los enviaba a otro mundo, probablemente era mejor que su documentación fuera algo cuestionable. Sin embargo, no admitiría haber hecho nada ilegal a menos que me lo dijeran primero. Me miró con recelo. ¿No estás haciendo nada ilegal? Lo prometo. Le mostré mis manos. Después de un momento, asintió con firmeza. Puedes entrar 5 minutos. 5 minutos es todo lo que tienes. No te preocupes, 5 minutos es todo lo que necesito, sonreí. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 26. La pequeña casa encajada entre dos almacenes del muelle era tan miserable como el resto de los muelles. Las habitaciones eran pequeñas y había poca ventilación. Incluso si abrían una ventana, solo daban a las paredes de hormigón. La chica que abrió la puerta al menos parecía un poco avergonzada. Cuando Caleb y yo entramos, apretó los labios mientras miraba a los otros dos hombres. «Quédense delante. Estén atentos», ordenó Caleb, y los dos secuaces se detuvieron en la entrada. Esto pareció satisfacerla, y continuó guiándonos por los estrechos pasillos de ese reducido espacio. Parecía que había hecho todo lo posible por mantener el lugar en orden, pero algunos problemas no se podían solucionar. Crecía moho en las esquinas del techo, la pintura se estaba descascarando y la alfombra estaba desgastada. Era el tipo de cosas que solo se podían resolver con dinero. «¿Dijiste que estabas en un colegio privado?», pregunté. La chica se sonrojó. No me había dado cuenta de que mi abuelo había dejado que las cosas se pusieran tan mal. Si hubiera sabido que estaba haciendo tantos sacrificios por mí. Dejó el pensamiento sin terminar, llevándonos a una pequeña escalera. Went subió un tramo empinado hasta la única habitación del segundo piso. Hacía un calor sofocante allí como en el resto de la casa, y en el centro había una cama grande cubierta con tantas mantas como probablemente cabía en la casa. Había un anciano chino tumbado en el centro de la cama, pálido y con aspecto de estar al borde de la muerte. El hombre abrió los ojos cuando aparecimos. Al principio parecía confundido, pero al ver a su hija junto a nosotros, entrecerró los ojos. «Mei-shin, te? Men-shi-shei». Enseguida me di cuenta de que hablaba en un idioma que no entendía. Su hija respondió con la misma amabilidad, y solo pude mirar a Caleb de reojo. «¿Este es el hombre con el que hiciste el trato?».
Ah, o sea, sí que habla algo de inglés, lo suficiente, lo lee mejor que lo habla. Mi padre dice que ya habló con este y que ya no se dejará amenazar por bandas como la tuya. La breve conversación de la chica con su padre había terminado y ella nos contó inmediatamente lo que había dicho. TSK, eso no fue lo que dijo. Una voz ligeramente indignada llegó a través de mi auricular. ¿Lo entiendes? Pregunté sorprendida. Claro que lo entiendo. Su hija me miró con incredulidad. Era imposible hablar con Cecilia en un espacio tan reducido sin revelar mi perco o parecer sospechosa, así que simplemente dije las palabras en voz alta. El auricular permitió que Cecilia me oyera, pero seguía pareciendo loca cada vez que intentaba responder. HMPH, entiendo todos los idiomas. ¿Estás impresionada? Preguntó Cecilia. Sí, tosí. Esperaba que pudieras hablar por mí. ¿Por qué debería? Levantó la barbilla desafiante. Te iría mejor inyectando microbios traductores. Por lo que he podido ver, tu mundo y el mío comparten los mismos idiomas. Podrías aprender prácticamente cualquier idioma que quisieras. ¿Puedo hacer eso? Pregunté sorprendido, y cuando la chica arqueó una ceja, continué. O sea, puedo hacer todo tipo de cosas para ayudar, económicamente. Dinero. Habló como si fuera una mala palabra. No me importa el dinero. Mi abuelo está casi muerto persiguiéndolo. Solo te he dejado entrar para poder ver de primera mano a la gente que le ha hecho esto al abuelo. Lo amenazas y lo intimidas. Voy a plantarle cara y detenerlo. Caleb soltó una carcajada, lo que hizo que ambos miráramos en su dirección. Lo siento, señora, pero ¿cree que pararán solo porque usted lo dice? Eres una auténtica idiota. ¿Eso es una amenaza? Exigió. Llamaré a la policía. Me vendría bien un poco de ayuda, murmuré a Cecilia en voz baja mientras se miraban fijamente. Muy bien, por su conversación anterior, deduzco que no es consciente del lío en el que está metida. El abuelo está muy enfermo y no habla bien. Cuando llegaron, pensó que era su hijo, el padre de la pequeña Mei Jin. No me extraña que su información sea errónea. Lamentablemente, no tiene dinero para ayudar a su abuelo a recuperarse. Puedes usar eso. ¿Crees que la policía hará algo en los muelles? ¿Qué te enseñaron en esa escuela tan elegante? ¿Por qué no sabes nada? Caleb se burló. Se acabaron tus 5 minutos, lárgate. Exclamó la chica. Puedo ayudar a tu abuelo a recuperarse, dije apresuradamente. En mi interior, le agradecía a Cecilia su rápida comprensión. Me había dado justo lo que necesitaba. Eso es poco. Sus ojos se oscurecieron. No somos tus enemigos. No somos quienes amenazan a tu abuelo. Esa gente es peligrosa, mucho más peligrosa de lo que crees. Si quieres tener alguna esperanza de proteger a tu padre y a ti mismo, entonces querrás escucharme. Me miró enojada, pero dudó por un momento. ¿Cómo sé si puedo confiar en ti? Dame 2 minutos con él. Asentí con la cabeza al anciano en la cama. Se mordió el labio, claramente resistiéndose a la idea, pero finalmente asintió levemente. Si haces alguna travesura, no dudaré en llamar a la policía. Me señaló con el teléfono como si fuera una amenaza. Me acerqué al abuelo. Cuando me vio acercarme, habló emocionado en chino. Lo siento, señor, respondí. No soy tu hijo. Sin embargo, espero que podamos ser amigos. Mei Jing se movió incómoda al oírme hablar. Por supuesto, le pedí a Cecilia que me tradujera sus palabras, aunque lo dijo con aburrimiento y despreocupación, ya que nada de lo que decía realmente importaba en la situación. Fue suficiente para que Mei Jing se lo pensara 2 veces, aunque yo estaba deseando conseguir algunos robots traductores si eso era posible. Jugueteé con cuidado con mi brazalete, extrayendo la necesidad y llevándosela al anciano. Inmediatamente le inyecté Regency Painal. Painal era un analgésico, y pensé que un anciano de su edad viviendo en un edificio como este podría necesitar todos los analgésicos que pudiera conseguir. En cuanto al Regenx, no revertiría el envejecimiento, pero sí lo ayudaría a lidiar con cualquier enfermedad que estuviera padeciendo en ese momento. No sabía que también funcionaría. Solo lo había usado para curar daños físicos por agresiones y traumas. Nunca consideré cómo funcionaría con causas más naturales. Sin embargo, no me decepcionó cuando su cuerpo empezó a relajarse. Sus cejas fruncidas se relajaron un poco y su piel empezó a sonrojarse. Al notar los cambios inmediatos, Mei Jing se abalanzó sobre mí y me apartó a un lado, arrodillándose junto a su abuelo.
Retrocedí un paso, dándome cuenta de que Caleb me miraba con los ojos abiertos, como si estuviera viendo a un hacedor de milagros. Tosí y me ajusté la manga para asegurarme de que mi perco estuviera oculto. ¿Qué le hiciste? Preguntó de espaldas a mí mientras revisaba su estado. Abuelo, abuelo. SNN. Abrió mucho más los ojos y esbozó una pequeña sonrisa. Yeye. Abrazó a su abuelo y permanecieron así un buen rato. Ella también sollozó mientras lloraba en los brazos de su abuelo. El silencio se volvió un poco incómodo. Estaba pensando en decir algo cuando por fin se incorporó y se giró hacia mí. ¿Le diste algo? No le hará daño, respondí a la defensiva. Estará bien, uff. Me abrazó y me dio un abrazo inesperado. No esperaba su entusiasmo. Solo me soltó después de que su abuelo se aclarara la garganta. Ella lo siento, se apartó, con las mejillas sonrojadas. El abuelo no ha estado tan lúcido en una semana. Estoy más que lúcido, dijo el hombre, incorporándose hasta sentarse. Meijin gritó y se agachó para ayudarlo. Su abuelo había hablado con un acento muy marcado. Logré entenderlo con un poco de esfuerzo. Abuelo, por favor, no te fuerces. Tengo invitados, es de mala educación no saludarlos. El anciano habló con terquedad. No es necesario. Levanté las manos. Solo ayudé porque parecía que lo necesitabas. El anciano me miró con complicidad y me sentí un poco avergonzado. Había sido mentira en su mayor parte. Lo había curado porque me convenía. Quería ganarme su confianza, y me pareció la manera más fácil, considerando lo que tenía disponible. Justo cuando iba a hablar más, oí un alboroto abajo. Caleb fue al pie de la escalera y gritó. ¿Qué pasa? Han llegado. Oímos un grito de vuelta. Esos tipos han llegado. Mi expresión se tornó seria. Estar de acuerdo con ellos era solo secundario. Primero, necesitaba lidiar con la gente que se interponía en mi camino. Me preguntaba cuánto tardarían en salir de su agujero. Capítulo 27. Jefe, ¿qué hacemos? Preguntó el secuaz que esperaba abajo, mirando ansioso por la ventana. Cuando el enemigo se detuvo, los dos eran superados en número, así que no dudaron en entrar corriendo. A pesar de las armas que les había dado, los dos hombres seguían extremadamente nerviosos. Caleb, que nos había seguido escaleras abajo, también parecía desconcertado, con la mirada fija en mí como si esperara órdenes. Miré por la ventana en la dirección en la que él miraba y vi 3 coches aparcados. Todos eran coches anodinos. Aparte de que les habían quitado las matrículas, no los distinguiría de ningún otro coche de la calle. No había ningún patrón, ni color, ni marca ni modelo. Los hombres que estaban junto a ellos, sin embargo, eran más distinguidos. Todos vestían de verde, y cada uno llevaba un abrigo para ocultar sus cinturones y un sombrero que les cubría la cabeza. Sabemos que están ahí. Que nadie nos engañe. Salgan o pagarán las consecuencias. Se oyó un grito desde fuera. ¿Eres tú quien los trajo aquí? Dijo una voz detrás de mí. Levanté la vista y vi a Meijin, de pie en la escalera, mirándome con ojos acusadores. Estuviera o no aquí, acabarían llamando a la puerta, declaré. Sube y quédate con tu abuelo. Nos encargaremos de esto. Cerró los ojos un momento y respiró hondo. Aprecio lo que has hecho por mi abuelo, pero no toleraré que solo nos causes más problemas. Nos superan en número 3-1. Es mejor que no causes problemas. Esta es la casa de mi abuelo, así que si te importa, te irás. Meijin. Dijo una voz tranquila pero segura detrás de ella, haciendo que Meijin se diera la vuelta. Su abuelo nos había seguido a todos, pero estaba de pie en lo alto de la escalera con la mano en la pared, con aspecto de que se iba a desplomar en cualquier momento. Abuelo. No deberías estar arriba. Subió las escaleras pisando fuerte, atrapándolo antes de que cayera. Los hombres, afuera, hombres malos, dijo su abuelo, y luego me miró. ¿Te deshaces de ellos? Ese es el plan, respondí. Los dos intercambiamos una mirada y luego él asintió bruscamente. Te deshaces de él, luego hablamos. La chica me miró, con una expresión extrañamente preocupada en su rostro. Quería decir más, pero su abuelo tiró de su brazo y habló en chino, algo que Cecilia tradujo como si le dijera a Meijin que lo atendiera en su habitación. Mientras la pareja desaparecía, me volví hacia los 3 hombres. ¿Vamos a hacer esto? Preguntó Caleb, lamiéndose los labios. No es tan malo. Solo hay una docena de ellos.
Me encogí de hombros. El punto no es matarlos, sino intimidarlos. ¿Cómo piensas hacer eso? Preguntó uno de los secuaces. Una potencia de fuego abrumadora. Declaré, levantándome terco. ¿Cecelia? Sí, he pirateado la red. Podré dejar sin electricidad a la manzana con tus órdenes. También he conseguido controlar sus coches de forma inalámbrica. No podrán abrir las puertas ni arrancarlos. En cuanto a los móviles que llevan en los bolsillos, puedo hacer que se sobrecalienten y exploten en cualquier momento. Eres una persona muy peligrosa, Cecelia. Soy una IA, ¿y solo ahora te das cuenta? Esta es tu última oportunidad. Escuché otro grito. Abrí la ventanilla un poco y le grité. Esta es tu última oportunidad. No me conoces, pero no soy alguien con quien puedas permitirte meterte. Renuncia, y quizá pueda usarte. Cámbiame de problema, y solo habrá dolor en tu futuro. ¿Está loco este tipo? Escuché un susurro apagado antes de que volviera el grito. Caleb. Sé que estás ahí, ¿quién es este payaso? Miré a Caleb, asentí y me asomé a la ventana. Te dije que tengo un nuevo jefe. Te ofrece un puesto. Te sugiero que lo aceptes. La respuesta fueron risas entre los hombres. Unos minutos después, el que hablaba de nuevo. Mira, chico, te tenemos rodeado. Caleb es un tipo tonto, se impresiona fácilmente, pero no dejes que eso se te suba a la cabeza. Este es el mundo real. Puedes ser capaz de mandar a la gente en cualquier lugar arrogante del que vengas, pero aquí abajo no aguantamos nada. Estos son los muelles. En este mundo, es a vida o muerte. Los tres secuaces que me rodeaban dieron un paso atrás cuando sonreí. Esperaba que dijeras eso. En cierto modo, esto era más cómodo para mí que la mansión de los ricos. Intentar abrirme paso entre los guardaespaldas mientras intentaba evitar hacer daño a la gente o que me vieran en cámara era frustrante. Había pasado demasiado tiempo en el apocalipsis, y el apocalipsis era un mundo donde disparabas primero o morías. Ahora, ¿cuál es tu respuesta? El tipo seguía dudando en disparar. Nos vamos. Abrí la puerta de una patada. Apaga las luces. Las farolas que habían estado iluminando los coches se apagaron y toda la casa quedó a oscuras. Me puse unas gafas de sol que tomaron el control al instante. Eran tan potentes como unas gafas de visión nocturna, pero eran del tamaño de unas gafas, una de esas tecnologías sobrantes del centro comercial. Saqué mi laser shot y apunté al primer tipo que seguía mirando a su alrededor confundido en la oscuridad. Una luz brillante destelló y el hombre explotó en un torrente de sangre. El sonido fue silencioso, como el de un silbido ligero. Cualquier superficie dura que el láser tocara quedaba raspada. La luz inundó la oscuridad como un destello, cegando aún más a los demás. Amartillé el arma y volví a disparar, esta vez apuntando entre los dos hombres. No quería armar tanto lío esta vez, además de que no estaba seguro de cuándo había vuelto a conseguir munición para un arma tan avanzada. Dio entre dos hombres, arrancándoles pedazos de carne. Como no se desintegraron al instante, los dos hombres pudieron lanzar gritos de horror al quemarse la carne. No eran los únicos que hacían ruido. Como estaban delante de uno de los coches, este recibió la mayor parte del impacto. El calor del láser no solo atravesó el metal, sino que también encendió la gasolina. Un fuego surgió al romperse el cristal. Los teléfonos, declaré, y luego miré a los tres hombres que seguían en la puerta mientras me hacía a un lado. Quizás deberían empezar a moverse. En ese momento, los hombres se dieron cuenta de que los estaban atacando y empezaron a disparar. Habían apuntado al último lugar que podían ver, que era donde yo estaba parado. Los tres secuaces gritaron, corriendo hacia los lados mientras las balas comenzaban a acercarse a la puerta principal. No apuntaban a la puerta principal, sino a 10 metros delante de ella, donde yo había estado, así que las balas, afortunadamente, fallaron. Los secuaces también se pusieron las gafas y comenzaron a disparar. Sonaron disparos, aunque su puntería no era tan buena como la mía. Amartillé mi arma de nuevo y apunté bajo esta vez. Le arranqué las piernas a un hombre que sostenía su arma. Estaba descubriendo que no había manera de disparar esta arma sin crear un desastre sangriento. Otro tipo sostenía su celular, tratando de usarlo como luz para encontrarnos en nuestras cortinas de oscuridad, pero de repente soltó un grito cuando su celular comenzó a derretirse en su mano. Otros dos hombres también comenzaron a gritar mientras palpaban sus bolsillos, saltando de su escondite mientras se agitaban.
Uno de ellos fue alcanzado por la bala de Caleb y se desplomó mientras el otro lograba sacar el teléfono en llamas de su bolsillo antes de saltar detrás de un coche. Retírense. El que había estado gritando las órdenes gritó a los otros hombres, viendo que ya la mitad de ellos habían sido abatidos por una serie de circunstancias que no pudo haber previsto. Los que pudieron moverse saltaron a los dos coches que aún funcionaban. Tan pronto como se cerraron las puertas, la cerradura se activó, encerrándolos dentro. Ambos conductores intentaron girar la llave frenéticamente, pero los coches no dieron señales de encenderse. La mayoría de los coches nuevos estaban configurados con un interruptor que podía apagarse automáticamente si se enviaba la señal de apagado correcta. ¿Quién era Cecilia si no podía descifrar y enviar esa señal de apagado cuando quisiera? Llegué al lateral del coche, apreté mi láser contra la ventanilla y toqué 2 veces. Aunque no se movió para abrirla, era automática y se abrió de todos modos. Había sido el líder quien había estado gritando antes. Se quedó allí sentado, incrédulo. Aunque los otros 3 hombres del coche me apuntaban con sus armas, con mi arma apuntándole a él, y uno de los restos de una de las personas que estaban en el capó de su coche, no se atrevió a dar la orden. Finalmente, me miró. ¿Quién demonios eres? Escupí una bala que tenía en la boca. La había dejado ahí por si alguien me disparaba. Parecía una tontería, pero mi perco tenía una sola bala de protección y, si me hubieran dado, podría haberla escupido y casi habría parecido que me la había dado entre los dientes. Era una de las formas en que había querido intimidarlos. Aunque nadie se había acercado siquiera a dispararme, escupir la bala parecía haberles quitado las ganas de luchar. Todos los hombres soltaron sus armas mientras el otro coche estaba rodeado por mis 3 secuaces. Mi compañía se llama Ascensión. Estamos en ascenso. ¿Quizás les gustaría negociar un nuevo acuerdo? Pregunté con una sonrisa. Capítulo 28. Revisé las cajas de mercancía con un gesto de satisfacción. Conseguí más de lo que esperaba en una sola noche. Era tanto que decidí no dárselo todo al concejal, por temor a que sospechara de mis métodos. Había llevado las piezas de ida y vuelta al mundo apocalíptico usando mi inventario con el mod de amplificación. En ese momento, había calculado la forma más rentable de mover cosas entre los dos mundos, y el digitalizador con el inventario era la solución. Cuanto más llevaba, menos viajes tenía que hacer, pero el coste de los viajes por el mundo se disparaba exponencialmente según la masa de los objetos que intentaba mover. También era una cuestión de masa. Se podían mover objetos más grandes, siempre que no fueran enormes. Al igual que viajar con equipaje, no podía meter las cosas en un espacio pequeño. Lo único que parecía sortear la limitación de masa era el digitalizador, y junto con la modificación de amplificación que lo hacía anormalmente grande, viajar de ida y vuelta con solo lo que cabía en el digitalizador era la manera más eficiente. Incluso consideré desnudarme y viajar, pero el ahorro no era tanto como para justificar la vergüenza. Escribí algunas notas con órdenes para los hombres, me aseguré de que la programación de la torreta estuviera configurada y luego aparecí de nuevo en mi mundo. Inmediatamente oí que alguien llamaba a la puerta. Tosiendo, me acerqué y la abrí, revelando a Mei Jing allí de pie con una mirada ligeramente molesta en su rostro. ¿Qué haces ahí? Llevo 5 minutos llamando a la puerta. Terminé de revisar el inventario. Me conformo con llevármelo todo. Sonreí. Miró a su alrededor con recelo. Parece que hay menos cajas aquí que antes. Ah, me llevé algunas por adelantado. ¿Mi pago debería haber cubierto eso? ¿Las llevé? Miró a su alrededor con incredulidad. No veo ningún camión. ¿Cómo? No importa, mi equipo vendrá en camión mañana y traerá el producto restante. Le entregué una tarjeta con mi nombre e información. Si necesitas algo más, solo llama. Había recibido esas tarjetas recientemente por correo gracias a los esfuerzos de Mizuki. Probablemente las mandó a hacer en cuanto expresé mi interés en emprender un negocio. Tenían mi número, pero eso no serviría de nada si estaba en otro mundo. Tendría que idear algún tipo de sistema de reenvío. Cecilia podía reenviar mis mensajes a la persona adecuada, pero a veces, Mizuki o Lily serían mejores personas para contactar, y a veces sería Caleb. Como Cecilia no era programadora, diseñar un algoritmo tan complejo para cuando yo estuviera fuera del mundo estaba fuera de su alcance. De momento, lo dejé para que se redirigiera a Caleb, solo porque si a Cel o mi madre llamaban y se ponía otra mujer al teléfono, temía no tener fin. Tomó mi tarjeta y la miró con atención. Daniel Miller.
Ese es mi nombre, ¿qué más da? No es el nombre que esperaría de un jefe de pandilla. Empecé a toser. ¿De pandilla? No estoy en ninguna pandilla. ¿De qué estás hablando? Miró hacia atrás y vio a 3 gamberros cerca. Admiraban y jugaban con sus armas mientras se enseñoreaban de los supervivientes, que estaban atados y de rodillas. Parecían pandilleros a punto de ejecutar a un grupo de víctimas. Sin embargo, antes de que Mei Jing me llevara al almacén de suministros, que resultó estar junto a su casa y a solo media manzana de donde había ocurrido nuestro tiroteo, exigí que los ataran y los dejaran a todos con vida. La pandilla, aterrorizada, no opuso resistencia, pues se dieron cuenta de que cualquier otra opción era la muerte. Ya habían restaurado la luz en la calle y dispersaron rápidamente los restos ensangrentados con una manguera antes de que permitiéramos a Mei Jing salir de la casa. La pistola láser no había dejado muchos restos, y la mayoría estaban cauterizados y quemados. Apenas estoy empezando mi negocio, declaré, un poco avergonzado considerando la escena del crimen junto a nosotros. Totalmente legal. Un negocio completamente legal. Frunció los labios mientras asentía. Uno que requiere que compres grandes cantidades de comida y artículos personales bajo el mostrador y sin papeleo. Uno que te deja equipado con armas de alta tecnología. Dejé de asentir. No es para nada ilegal. Aunque estaba diciendo eso, sabía que técnicamente era mentira. Los artículos que estaba consiguiendo eran el tipo de cosas que se pierden en el transporte, se caen de un camión o desaparecen de alguna manera. Era exactamente el tipo de cosas que necesitaba. Si iba a traer cosas de este mundo al otro, no podía dejar un rastro de papel. Estaba bien cuando compraba algunos artículos en una tienda, pero cuando compraba productos de un almacén a la vez, necesitaba menos cabos sueltos. Había dependido de Mizuki para conseguir grandes cantidades de artículos en el pasado, pero después de conocer a su madre me di cuenta de que ya no podía depender de eso. Por suerte, Caleb había encontrado una solución. Solo hacía falta desmantelar una pequeña banda local. Claro, Mei Jing seguía con la mirada dubitativa, pero parecía menos hostil que antes. Me sorprendió lo bien que había aguantado todo el tiroteo. Tenía que saber que algunas de esas manchas rojas en el hormigón habían sido personas. Incluso había un hombre que seguía vivo y había perdido ambas piernas. Le di un poco de regens y se desmayó. No moriría, pero tampoco era como si le volvieran a crecer las piernas. A pesar de eso, Mei Jing no parecía tan alterada en absoluto. De hecho, la escena la hizo parecer aliviada. Los dos salimos de la fábrica y caminamos de vuelta con el grupo. Los 5 hombres restantes, sin contar al hombre inconsciente sin piernas, temblaron al verme acercarme. Desconfiaban de los 3 hombres que les asigné como guardaespaldas, pero parecían estar completamente aterrorizados por mí. ¿Qué van a hacer con nosotros?, preguntó el que había hablado antes cuando me acerqué a él. Entre los supervivientes, era el menos aterrorizado. ¿Son todos o tienen más miembros?, pregunté. Tenemos más, cientos, respondió. Entonces, supongo que no deberíamos permitir testigos. Mátenlos a todos. Caleb dio un salto de sorpresa cuando lo saludé con la mano con indiferencia, pero asintió rápidamente y levantó su arma. Los ojos del hombre se abrieron de par en par y soltó un grito. Espera. Somos nosotros. Dije que somos nosotros. Gritó. Levanté la mano, pero por suerte Caleb sabía que no hablaba en serio y rápidamente mantuvo a sus hombres bajo control. Ya sabía que solo eran de tu grupo. Caleb te ha hecho suficientes favores como para saber tu tamaño. Caleb no me lo había dicho, pero lo usé como excusa. Estaba fanfarroneando, ya que no estaba muy seguro de que no le hubieran ocultado cosas a Caleb y formaban parte de un grupo mucho más grande. Mi fanfarronería pareció funcionar, aunque Caleb se pavoneaba porque realmente se lo había dicho. Mira, ¿qué quieres hacer con nosotros? El líder se lamió los labios con nerviosismo. ¿No te lo dije antes? Arqueé una ceja. Quiero reclutarte. Chicos, sed amables con Caleb. Ahora él es el capitán. Él recibe órdenes mías, tú recibes órdenes suyas. Aparte de eso, me da igual lo que hagas. ¿En serio?, parpadeó. Saqué un fajo de billetes y me agité frente a él. La paga será buena, siempre que te comportes bien y hagas lo que te digo. Los ojos del hombre brillaron con avaricia, pero luego miró a Caleb. No mienten. Tiene una novia rica. Va a abrir un negocio en el pueblo.
Mei Jing había estado escuchando esto, y al ver el dinero, sus ojos también brillaron de interés. Sin embargo, al oír a Caleb hablar de novia, su mirada se volvió fría. No sabía de dónde Caleb había sacado eso. Me vio con Mizuki, Lilio mi hermana y sacó conclusiones precipitadas. No tengo novia. Tosí, lo que hizo que Mei Jing levantara una ceja y se cruzara de brazos. No tengo. Solo tengo socios. Como tú. ¿Ahora soy socio? Me miró con incredulidad. Tu padre y tú necesitan el dinero, ¿verdad? Pregunté. No quieres que tu padre tenga que lidiar con ese trabajo estresante y enfermarse, así que no te harás cargo tú. Dudó un segundo. ¿Quieres seguir contrabandeando provisiones? Estuve dispuesto a ayudar en esto una vez porque ya se ha hecho, pero papá sigue siendo el capitán del muelle. Y podrías ser su asistente, respondí. Y conseguir suficiente dinero para que reciba la atención médica que necesita. Sabía que mis palabras eran un golpe bajo, pero no podía permitir que se escapara. En cuanto a su padre, presentía que estaba a punto de obligarlo a jubilarse, y era imposible decir que el próximo capitán del muelle sería igual de corruptible. Esta era la mejor alternativa que se me ocurrió en ese momento. Me miró vacilante, con la mirada fija en mis manos, pero el dinero que le había mostrado antes ya había desaparecido. No era dinero de verdad. Era un fajo que había robado del banco en ese mundo. Como ya estaba allí, vi algo tirado en el suelo, aunque no tenía ningún valor en ninguno de los dos mundos. Se parecía mucho a nuestro dinero, pero había algunas diferencias clave que cualquiera notaría si se mira con atención. Aún así, lo usé con el efecto deseado. Ella asintió. El líder de la banda también parecía haber tomado una decisión. Parecía que había terminado con mi negocio. Fin del volumen 5. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.